Amigos, imaginen un mundo sin fronteras, un mundo donde las culturas se entrelazan y las ideas fluyen libremente. Un viaje en el tiempo a las antiguas civilizaciones de Grecia y Roma, donde la vida era un tapiz de rituales, creencias y prácticas. ¿Se imaginan un mundo donde las drogas no eran un tabú, sino una parte integral de la vida cotidiana, aceptadas y utilizadas abiertamente? En lugar de ser vistas con sospecha, estas sustancias eran valoradas por sus propiedades y su capacidad para conectar a las personas con lo divino. En este viaje al pasado, exploraremos el fascinante mundo de las drogas en la antigüedad, descubriendo cómo influían en todos los aspectos de la vida. Descubriremos cómo estas sustancias, desde el opio hasta el cannabis, eran utilizadas no solo para el placer, sino también para la curación y la espiritualidad. Estaban integradas en la sociedad, la religión y la medicina, formando un vínculo esencial con la vida diaria. Las drogas han estado presentes en la historia de la humanidad desde tiempos inmemoriales, moldeando culturas y creencias. En Grecia y Roma, estas sustancias no eran vistas con la misma prohibición que en la actualidad, sino con una perspectiva de reverencia y utilidad. Eran utilizadas en ceremonias religiosas, como medicina e incluso como parte de la vida social, integrándose en el tejido de la vida cotidiana. Acompáñenme a desenterrar los secretos de este pasado misterioso, donde cada hallazgo nos revela más sobre nuestras raíces. Adentrémonos en este enigma, explorando los usos y las percepciones de las drogas en la antigüedad y cómo estas prácticas han evolucionado con el tiempo. Desde los rituales sagrados hasta las prácticas médicas, descubriremos cómo estas sustancias modelaron la vida de nuestros ancestros y su legado. Prepárense para cuestionar sus propias ideas sobre las drogas a medida que viajamos a través del tiempo, desafiando nuestras percepciones modernas. Este viaje nos invita a reflexionar sobre cómo las drogas han influido en la humanidad y cómo continúan haciéndolo hoy en día. El opio, extraído de la amapola, era una sustancia fundamental en la antigüedad. Conocido como el regalo de los dioses, el opio tenía un valor incalculable. Su cultivo se extendía por vastas regiones del Mediterráneo, desde las fértiles tierras de Egipto hasta las laderas de Grecia. Los griegos creían que Hipnos, el dios del sueño, utilizaba el opio para sumir a los mortales en un profundo descanso. Para ellos, el opio era un regalo divino, un bálsamo para el dolor y el sufrimiento. Los romanos, por su parte, lo utilizaban no solo como analgésico, sino también como un ingrediente en sus banquetes. El opio, sin embargo, era una sustancia poderosa, y su uso podía ser peligroso. Los médicos de la época, como Dioscórides, advertían sobre sus efectos secundarios. El exceso, como siempre, era el enemigo. El cannabis, conocido por sus propiedades psicoactivas, también tenía un lugar en el mundo antiguo. Su uso se remonta a miles de años atrás, con evidencias de su presencia en rituales religiosos y prácticas medicinales. Los antiguos griegos lo utilizaban para aliviar dolores, mientras que en Roma se empleaba como incienso en ceremonias religiosas. Heródoto, el famoso historiador griego, describió cómo los escitas, un pueblo nómada de las estepas, inhalaban el humo del cannabis en tiendas de sudor. Este ritual, según Heródoto, les provocaba una sensación de euforia y les permitía comunicarse con los dioses. El cannabis, al igual que el opio, era una sustancia con un gran potencial tanto para el bien como para el mal. Su uso, cuidadosamente controlado, podía proporcionar alivio y conexión espiritual. Sin embargo, el exceso y la falta de conocimiento podían tener consecuencias negativas. En el mundo antiguo, la religión impregnaba todos los aspectos de la vida, desde las actividades cotidianas hasta los eventos más importantes. Las drogas, consideradas como un puente hacia lo divino, no eran una excepción. Estas sustancias eran vistas como herramientas sagradas que facilitaban la comunicación con los dioses y el acceso a otros planos de existencia. En Grecia, los misterios eleusinos, un culto secreto en honor a Deméter y Perséfone, utilizaban una bebida sagrada llamada kaikeon. Este ritual era uno de los más importantes y secretos de la antigua Grecia. Se cree que esta bebida, elaborada con cebada y hierbas, contenía sustancias psicoactivas que inducían visiones y experiencias místicas. Los participantes del ritual experimentaban una profunda transformación espiritual. Los romanos, por su parte, utilizaban el vino en sus rituales religiosos. El vino no solo era una bebida, sino un elemento esencial en las ceremonias sagradas. El dios Baco, asociado con el vino,
la fiesta y el éxtasis, era venerado en ceremonias donde el consumo de vino tenía un significado ritual. Estas ceremonias eran momentos de comunión con lo divino y de celebración de la vida. El vino, símbolo de la abundancia y la alegría, era utilizado para conectar con lo divino y celebrar la vida. Los banquetes y festivales eran ocasiones para honrar a los dioses y fortalecer los lazos comunitarios. Las drogas, en el contexto religioso, no eran vistas como un escape de la realidad, sino como una forma de acceder a una realidad superior. Eran consideradas sagradas y su uso estaba estrictamente regulado por normas religiosas. Eran herramientas para la conexión espiritual, la sanación y la transformación. A través de estos rituales, los antiguos buscaban no solo el favor de los dioses, sino también una comprensión más profunda de su lugar en el universo. Medicina antigua. Entre remedios y venenos. La línea entre la medicina y la religión en la antigüedad era a menudo borrosa, con prácticas que se entrelazaban en rituales sagrados y tratamientos curativos. Las drogas, consideradas regalos de los dioses, eran utilizadas tanto en rituales como en tratamientos médicos. Estas sustancias, a menudo derivadas de plantas, minerales y animales, tenían un lugar especial en la vida cotidiana y espiritual de las civilizaciones antiguas. Hipócrates, considerado el padre de la medicina, reconocía el poder del opio como analgésico y lo utilizaba para tratar una variedad de dolencias. Su enfoque en la observación y el estudio sistemático de los pacientes sentó las bases de la medicina moderna. Galeno, otro médico griego de gran influencia, también utilizaba el opio en sus prácticas médicas. Sus escritos y enseñanzas dominaron la medicina europea durante más de 1000 años, destacando la importancia de la experiencia y la experimentación. Sin embargo, advertía sobre sus peligros y la importancia de la dosificación adecuada. Galeno enfatizaba que el conocimiento y la prudencia eran esenciales para evitar los efectos adversos de estas poderosas sustancias. Todo es veneno, nada es veneno, solo la dosis hace el veneno, escribió Galeno, una frase que sigue siendo relevante en la actualidad. Esta sabiduría antigua subraya la delgada línea entre el remedio y el veneno. Las drogas, en manos de los médicos de la antigüedad, eran herramientas poderosas para aliviar el dolor y tratar enfermedades. Su uso, sin embargo, no estaba exento de riesgos y requería un profundo respeto por su potencia. Sin embargo, su uso requería conocimiento, prudencia y respeto por su potencia. Los médicos antiguos, con su sabiduría y experiencia, nos dejaron un legado invaluable sobre el uso responsable de las drogas. Hipócrates y Galeno. Voces del pasado sobre las drogas. Las voces de Hipócrates y Galeno resuenan a través de los siglos, recordándonos la dualidad de las drogas. Hipócrates, conocido por su juramento ético, abogaba por el uso responsable de las sustancias medicinales. Su enfoque se centraba en el bienestar del paciente y la importancia de no causar daño. Galeno, por su parte, nos dejó un legado de conocimiento médico basado en la observación y la experimentación. Sus escritos sobre farmacología son una ventana al pasado, revelando la sofisticación de la medicina antigua. Ambos médicos, a su manera, nos enseñaron que las drogas son herramientas poderosas que deben utilizarse con sabiduría y precaución. Sus enseñanzas siguen siendo relevantes en la actualidad, recordándonos que el conocimiento y la responsabilidad son esenciales para el uso seguro y ético de las drogas. Exceso y control. El lado oscuro de las drogas. La historia del uso de drogas en la antigüedad no está exenta de sombras. El exceso, como siempre, podía tener consecuencias devastadoras. Escritores romanos como Plinio el Viejo describieron los efectos negativos del abuso del opio, incluyendo la adicción y la muerte. La sociedad romana, a pesar de su apertura hacia las drogas, también implementó medidas para controlar su uso. Existían leyes que regulaban la venta y el consumo de ciertas sustancias, especialmente aquellas consideradas peligrosas o adictivas. El objetivo era mantener el orden social y proteger a los ciudadanos de los excesos. La historia nos enseña que el uso de drogas es un tema complejo con un potencial tanto para el bien como para el mal. El equilibrio entre la libertad individual y la responsabilidad social es un desafío constante. Ecos del pasado. Las drogas y nosotros.
Al reflexionar sobre el uso de drogas en la antigüedad, encontramos ecos en nuestro propio tiempo. El debate sobre la legalización, la regulación y el control de las drogas sigue vigente. Las preguntas que nos planteamos hoy en día no son tan diferentes de las que se planteaban nuestros ancestros. ¿Cómo podemos aprovechar los beneficios medicinales de ciertas sustancias mientras mitigamos sus riesgos? ¿Cómo encontramos un equilibrio entre la libertad individual y la responsabilidad social? Las respuestas, como siempre, son complejas y requieren un enfoque multifacético. La historia del uso de drogas en la antigüedad nos ofrece una perspectiva única sobre nuestra propia relación con estas sustancias. Nos recuerda que el debate es antiguo y que las preguntas que nos hacemos hoy en día han resonado a través de los siglos. Conclusiones. Lecciones desde la antigüedad. Nuestro viaje al pasado nos ha llevado a través de los campos de amapolas y los templos humeantes de la antigüedad. Hemos visto cómo las drogas, desde el opio hasta el cannabis, eran parte integral de la vida cotidiana en Grecia y Roma. Hemos aprendido que estas sustancias eran utilizadas en rituales religiosos, prácticas médicas y contextos sociales. Las voces de Hipócrates, Galeno y otros pensadores del pasado nos recuerdan la dualidad de las drogas, su potencial para sanar y dañar, para conectar y alienar. Al igual que nuestros ancestros, nos enfrentamos al desafío de encontrar un equilibrio entre la libertad individual y la responsabilidad social en nuestro enfoque hacia las drogas. Las lecciones del pasado pueden guiarnos a medida que navegamos por este complejo y siempre relevante aspecto de la experiencia humana.